Bienvenidos a un nuevo plató online. Una vez al año en Empresa Exterior, Diario Económico del Negocio Exterior de España, analizamos las tendencias del negocio exterior. Vivimos en un entorno cambiante y complejo. La crisis del COVID-19 nos ha demostrado cómo nuestras vidas pueden cambiar de un día para otro. Quien dice nuestras vidas, dice las economías. Año y medio después del inicio de la pandemia, queremos saber en qué punto se encuentra el comercio mundial, qué factores están influyendo, para bien o para mal, en los negocios internacionales y cuáles son las perspectivas para 2022. A ello dedicaremos la próxima hora de debate con la ayuda de 4 personas muy vinculadas al mundo empresarial que tienen mucho que decir sobre este tema. Les presento. Tenemos con nosotros a Marta Blanco, presidenta del COE Internacional. Bienvenida, Marta. Hola, muy buenas, ¿qué tal? También participa en el plató online Jaime Montalvo, director de Internacional de la Cámara de España. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Paula. Y tenemos con nosotros también a Javier Serra, director general de Cooperación Institucional del ICES. Bienvenido. Gracias, Paula, encantado de estar con vosotros. También tenemos con nosotros a Antonio Bonet, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores. Bienvenido, Antonio. Gracias. Voy a daros ahora los datos de comercio exterior entre enero y agosto de 2021. Las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 22,1%, alcanzando los 201.000 millones de euros, y las importaciones subieron un 21,6% interanual hasta los 212.000 millones de euros. Por comparar con los datos de 2019, las exportaciones de ese año alcanzaron los 172.695 millones de euros y las importaciones los 189.893 millones. Con estos datos, podemos decir que vamos de camino de superar las cifras de comercio exterior de 2019, y si es así, ¿cuáles son las claves de la recuperación de las exportaciones españolas? Comienzo contigo, Javier. Buenas tardes y muchas gracias. Efectivamente, los últimos datos estadísticos que tenemos de aduanas son alentadores. Se ha producido un rebote considerable de las exportaciones españolas, que, como mencionabas, han subido más de un 22% en el periodo con respecto a 2020, superando los datos de 19, porque en el 20 la caída de nuestras exportaciones había sido del 10%. Pero no es solamente el volumen total de exportaciones. Yo quisiera llamar la atención también sobre la evolución en el número de exportadores totales y de exportadores regulares. Los exportadores totales sumaron más de 182.000 empresas en el periodo, lo cual supone un incremento del 27% con respecto al año precedente, después de haber caído un 6,3 en el año 2020. Es decir, vamos también camino de superar los datos de 2019. Y en el caso de los exportadores regulares, más relevante todavía porque, bueno, por la mayor resiliencia de este perfil, en el año 2020 no disminuyeron, sino que se incrementaron más de un 4%, y en lo que llevamos de este año 2021 se han incrementado un 9,2%. Es decir, todos estos datos son muy alentadores, pero sí me gustaría señalar que no conviene caer en la complacencia ni a corto ni a medio plazo. A corto plazo todos sabemos las tensiones que está originando el coste de energía en muchas industrias españolas. Todos sabemos también los riesgos de inflación que hay y la posibilidad de que esa inflación diferencial, si es mayor en el caso de España con respecto a nuestros socios comerciales o nuestros competidores comerciales, origina un deterioro en la competitividad de nuestras empresas. Y a medio o largo plazo, una vez producido este rebote, es posible que retomemos la senda previa o la tendencia previa a 2020 hasta 2019, era una desaceleración del comercio internacional. Desaceleración en términos de la diferencia entre la tasa de crecimiento internacional y la tasa de crecimiento del PIB mundial, por diferentes fenómenos de ralentización de la globalización, etc. Los datos son alentadores, el resultado es muy bueno, nuestras empresas han respondido muy bien al rebote del comercio internacional, pero insisto en que no conviene tampoco caer en la complacencia. Muchas gracias. Los datos son buenos. ¿Cuáles serían las claves de esta recuperación y qué elementos podrían alterar estas buenas perspectivas? Marta. Pues muchas gracias, Paula. Bueno, pues siguiendo con los datos y la reflexión que hacía Javier, ¿no? Yo comparto la palabra que ha utilizado, rebote, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de la que venimos el año pasado, con una caída en el comercio mundial espectacular, pues bueno, efectivamente se ha producido
un aumento de la demanda mundial que además se ha producido simultáneamente en muchísimos sectores y eso ha provocado pues este buen comportamiento de las exportaciones. Pero yo, así como estoy de acuerdo con lo de rebote, yo creo que estoy de acuerdo con que no tenemos que caer en la complacencia, pero es que no solamente eso, es que hablar de complacencia con la situación actual en los mercados internacionales, yo creo que está totalmente fuera de lugar. En eso coincido con Javier, estamos en una situación muy complicada por los asuntos que ha comentado Javier, pero también por los problemas que hay en las cadenas de suministros. Yo creo que todos los que estamos trabajando a día de hoy con empresas, tanto españolas como de otros países, es una preocupación constante y además una preocupación constante que va más. Hay empresas que transmiten que la situación en el aprovisionamiento a día de hoy es más negativa de lo que fue, por ejemplo, en abril de 2020, como consecuencia de que en los meses previos se ha podido tirar del stock, del almacenaje que se tenía y demás, pero esa situación ahora ya no se va a poder dar. Y luego, en términos de expectativas, si pensamos en lo que las empresas tienen en mente ahora mismo, lo que se ve es una preocupación por esa falta de materias primas, por el aumento del precio de las materias primas, por los problemas de suministro y demás, y una gestión muy complicada en los próximos meses. Y a partir de ahí, pues lo que todos tenemos que reflexionar, que imagino que hablaremos a lo largo de esta sesión, pues es qué es lo que podemos hacer entre todos para poder hacer frente a estos problemas que hay en los mercados internacionales y que van a durar, que no es una situación que vaya a acabar a muy corto plazo. Gracias, Marta. Jaime, desde Cámara de España, ¿compartís este análisis que hacen de COE? Sí, muchas gracias, Paula. Sí, sin duda compartimos el análisis que han hecho tanto Marta como Javier. Es cierto que las exportaciones, las importaciones, el comercio en general se redujo el año pasado, quizás menos de lo que cabía esperar, porque las restricciones fueron fundamentalmente a la movilidad de las personas. Ahora mencionaré brevemente la crisis a la que se refiere Marta respecto a los abastecimientos, pero sin duda alguna el tráfico comercial se mantuvo y bueno, estamos en una fase en la que la exportación está de nuevo en niveles comparables a la de 2019. Yo viendo las estadísticas por países de los 15 principales mercados de exportación de España, solo hemos exportado un poco menos comparando con los mismos meses de 2019 en Alemania, en Reino Unido y México, pero por muy poquito en Alemania y México, es decir, solo se ha notado más en el caso del Reino Unido. Pero estamos hablando de exportaciones de bienes y es evidente que la demanda internacional de mercancías se está recuperando. Luego daremos algunas claves sobre algunos de los motores de esa recuperación de la demanda, pero no es menos cierto que en el caso de los digamos de los principales mercados de exportación, pues de servicios, ojo, porque no hemos hablado de los servicios, ahí sí se ha producido un impacto. Es decir, en el comercio de servicios, la reducción de la movilidad internacional ha sido, sin duda alguna, un elemento que no quiero mencionar los servicios turísticos, por supuesto, que son el principal servicio exportado en España, pero todo lo que tiene que ver con provisión de servicios que al final prestan las personas se ha visto afectado. Sin duda alguna, la digitalización ha matizado esa caída en la prestación de servicios y en algunos casos ha potenciado determinados sectores como el de la venta online, el de determinada distribución que se hace sobre bases de comercio electrónico. Pero yo comparto el análisis que han hecho. Quizás debamos abordar un poquito más adelante, ahora no quiero entretenerme, cuáles son los factores que determinan que esto que se esté viviendo este rebote o esta recuperación, pero que no es una recuperación llena de riesgos y de elementos de preocupación, ¿no? En particular, lo que tiene que ver con la crisis del transporte internacional y el encarecimiento de los costes,
los problemas de abastecimiento, el encarecimiento de materias primas y de productos energéticos, que ya hemos tocado aquí. Quizás eso lo podamos abordar un poco más tarde. Pero las perspectivas son buenas en la medida en que la demanda está ahí. Habéis tocado ya algunos temas y factores de los que hablaremos más en detalle un poquito más adelante. Quisiera cerrar esta primera pregunta con el análisis de Antonio Bonet y del Club de Exportadores sobre los datos de comercio exterior de España. Gracias, Paula. Coincido totalmente, ¿no?, con lo que ha dicho Javier, Marta y Jaime. No voy a repetirlo. Yo creo que en el Club de Exportadores lo que pensamos que el principal problema que estamos sufriendo las empresas, ¿no?, los que estamos exportando, tanto bienes como servicios, ahora mismo es la incertidumbre. Es decir, es cierto que ha aumentado el coste de los fletes, es cierto que está aumentando y que hay desabastecimiento de costes de materias primas y de insumos, pero lo que hay sobre todo es mucha incertidumbre, tanto a nivel internacional como a nivel interno en España. A nivel internacional, pues porque muchas empresas lo que están diciendo es, bueno, ¿qué pasa? ¿Voy a poder cumplir con mis compromisos de entrega de los bienes a los que me he comprometido o no? ¿Y a qué precio? Porque claro, tú cierras un precio hoy para entregar pues en un poquito de tiempo más adelante. Entonces, voy a ser capaz de poder abastecer, poder cumplir con mis suministros a los precios a los que había cotizado o tengo que subir precios. Y si tengo que subir precios, ¿me quedo fuera del mercado para las siguientes operaciones o no me quedo fuera del mercado para las siguientes operaciones? Es cierto que los datos, ¿no?, que ofrece aduanas, ¿no?, y comercio han aumentado los precios medios de la exportación española, un 11% aproximadamente, pero también ha aumentado los precios medios de los productos importados, un 14%. Con lo cual, bueno, incertidumbre por ahí nos afecta a todos, no solo a las empresas españolas, sino a las empresas de nuestros principales socios y competidores. Pero hay también otro elemento muy importante, que es de incertidumbre interior, es decir, ¿qué va a pasar con la situación económica española? Es decir, lo que las empresas estamos viendo es que pueden aumentar nuestros costes por encima de lo que aumentan los precios o los costes de nuestros competidores. Y no me refiero, o no nos referimos solo a materias primas, a energía, que en el caso español están aumentando más, sino qué pasa con los sueldos, qué pasa con el déficit público, que se va a traducir necesariamente en un aumento de impuestos, que ya están empezando a anunciarse, aumentos de costes de la seguridad social, que ya se han producido y que puede que haya más costes en el futuro, y eso nos afecta únicamente a nosotros. Pero no les afecta a otros países con los que estamos compitiendo. Entonces, desde el Club de Exportadores pensamos que este es el principal, el principal tema, la incertidumbre, tanto interna como externa, ¿no? Quería entrar ahora a analizar con vosotros cómo ha cambiado el entorno para los negocios internacionales en el último año y medio. ¿Qué es lo diferente y qué se sigue haciendo igual con respecto a marzo de 2020, a antes de marzo de 2020? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo misma. Vamos a ver, yo creo que comparando la situación, uno lo que observa cuando ya han pasado unos cuantos meses es que lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar tanto lo bueno como lo malo que estaba pasando antes. Hay un aspecto que está asociado directamente con la pandemia que Jaime ha apuntado, que es la movilidad. Como la falta de movilidad, esta es una crisis de movilidad, la falta de movilidad ha impactado y se debe al fenómeno de la pandemia. Que esto nos lleva a otros fenómenos en los que se ha producido también esta falta de movilidad, pero que en ningún caso fue tan global como ha sido en este caso, ¿no? Todos nos acordamos del volcán, ¿no?, que lamentablemente es noticia hoy en día, sino el volcán en Islandia, ¿no?, creo recordar, donde también hubo un problema de movilidad, pero no fue de esta envergadura y no afectó a todos los sectores ni a todos los medios de transporte y demás, ¿no? Entonces eso sí está asociado a esta falta de movilidad global. Pero lo demás, relacionado con la incertidumbre que decía también Antonio, las tensiones proteccionistas, las tendencias proteccionistas existían ya antes.
los conflictos comerciales entre determinados países o potencias existían ya antes. Estábamos en un momento en el que se estaba tensionando mucho las relaciones económicas internacionales. El propio sistema multilateral está pasando por una situación complicada que pasa por una reforma de la OMC que no acaba de llegar. Esperemos que llegue dentro de, por lo menos, el compromiso en la próxima conferencia ministerial. Pero también ha acelerado lo bueno. Ha acelerado los procesos de digitalización de las empresas, ha acelerado también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, son cuestiones que también se habían iniciado ya anteriormente y se ha acelerado. O sea, que en ese sentido, pues el antes y el después es una, como digo, se han reforzado los procesos que ya se habían iniciado con anterioridad. Ahora, lo que tenemos que hacer, dado que la situación es tan complicada desde el punto de vista global, que afecta a todos los países, pero de una manera asimétrica, a todos los sectores, pero de una manera asimétrica, es encontrar las medidas y las políticas para poder superar los problemas que se están ocasionando. Javier, decía Marta ahora hace un momento que antes ya existían conflictos comerciales. Sin embargo, ahora han cambiado. Por ejemplo, el caso Europa-Estados Unidos. Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los fenómenos que se han acelerado, como bien decía Marta, es el acortamiento de las cadenas de valor, tanto por conflictos comerciales entre diferentes bloques, como por la crisis logística que ya se ha mencionado. Y desde luego también un elemento fundamental. Todo esto era preexistente y venía hace tiempo debido a la elevación de costes de producción, sobre todo en China, en Asia y sobre todo en China, donde los costes laborales han superado ya a los de México y se acercan a los de Portugal. Eso ya había iniciado una migración de empresas que empezaban a producir en lugares de China, y eso se ha acelerado con la crisis logística, con el desabastecimiento de determinados productos, con la crisis durante la pandemia de abastecimiento de productos estratégicos, como son todos los relacionados con el sector sanitario, etcétera. Y también, efectivamente, Marta, mencionabas tú también la aceleración en la digitalización, que también era un fenómeno preexistente y que se ha acelerado. Bueno, nos estamos viendo por Zoom precisamente, ¿no? Pero desde luego el comercio electrónico y muchos otros fenómenos. Esto desde luego es positivo, pero también tiene un riesgo, porque es un nuevo entorno al que se adaptan con mayor facilidad las grandes empresas. Hay un riesgo también de que las pymes se puedan quedar descolgadas de este proceso de transformación y se agrande la brecha digital entre empresas más grandes y empresas más pequeñas. Yo creo que ahí también hay que buscar estrategias, políticas y medidas que extiendan las capacidades digitales a la pyme para capacitarla para este nuevo entorno con el que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Jaime, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Bueno, yo, por supuesto, me uno a lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que han sacado temas muy importantes. Voy a ser muy breve respecto a qué entendemos que ha cambiado y qué entiendo que se mantiene, que era un poco rompiendo un poco el concepto un poco de aceleración que comparto totalmente y que ha trasladado Marta. Bueno, en primer lugar, ¿qué ha cambiado? Es indudable que las restricciones a la movilidad de las personas nos han hecho ver desde otra manera, desde otra perspectiva, que pensamos que era fortaleza y es una cierta fragilidad de nuestro sistema de comercio y de relaciones internacionales. Sin duda alguna, el impacto que ha tenido esto en los servicios, a lo que antes me refería, ha sido muy importante y, por tanto, la aceleración de la digitalización, sin duda alguna, es algo que ha cambiado. También ha cambiado, al hilo de lo que acabo de decir, la percepción de la necesidad de autonomía estratégica, de garantizar los suministros por parte de los países y de hacer lo que haga falta. Hemos asistido a una regionalización, fragmentación y regionalización de las cadenas globales de valor, fruto precisamente de la necesidad de asegurarse esos suministros estratégicos de los que hablaba Javier. Pero al mismo tiempo que hemos visto medidas de corte ligeramente proteccionista para intentar asegurar esa suficiencia, también hemos visto un aumento de la cooperación internacional en materia sanitaria, que yo creo que ha sido muy interesante.
porque al final se han conseguido suministrar vacunas, mecanismos de protección por todas partes y ha habido un proceso de coordinación y de negociación importante. Además, ese proceso de regionalización al que me refería se está plasmando en nuevos acuerdos comerciales de integración comercial. Lo vemos en África, lo vemos con el RCEP, el mecanismo de cooperación de 15 países asiáticos, que sin duda alguna forma parte de la nueva realidad a la que nos vamos a encontrar, a la que nos vamos a enfrentar y que es donde, por un lado, se está regionalizando fruto de esas necesidades también de los países de tener cercanos a los proveedores y por estos acuerdos de integración. Una cuestión aparte es la situación en la que se encuentra distinta y más complicada el comercio internacional. Hemos hablado del tráfico internacional de mercancías, sobre todo la crisis de los contenedores, la escasez y el alto precio de los contenedores y de los fletes como consecuencia de la situación de un cierto colapso que se ha vivido en los puertos fruto del COVID, como consecuencia también del amarre de muchos buques que estaban haciendo sus reajustes medioambientales y, por supuesto, de la demanda de China, que China ha elevado con su enorme demanda durante este tiempo, ha tensionado mucho el mercado de contenedores. Al final vemos los problemas en el desabastecimiento. Pero hay un aspecto que sí que quiero destacar. Con el COVID la tasa de ahorro ha sido elevada y ahora en estos momentos se está traduciendo en mayor capacidad de consumo. Por tanto, la demanda es mayor. Detrás de las guerras comerciales, evidentemente, hay una guerra tecnológica o hay una lucha por liderazgo tecnológico y más allá, también, mucho más allá, una lucha por digamos, el relato político y el modelo, ¿no? El modelo que se quiere trasladar. Eso ha cambiado. ¿Qué se mantiene? Las oportunidades, la competencia, los instrumentos de apoyo de los que se han reforzado incluso, ha hecho mención Javier, y sin duda alguna los desafíos. Eso es lo mismo. Yo creo que suscribo también lo que ha dicho Marta, los desafíos y los retos que tenemos por delante son los mismos que teníamos. Lo que pasa es que ahora es más complicado. Para cerrar este bloque temático, Antonio, recuerdo que al principio de la crisis del COVID-19 se hablaba mucho de que hay que relocalizar las industrias, acercarlas, y algunos de vosotros ya lo habéis comentado hasta ahora, pero ¿ha sido un movimiento generalizado o no ha sido tanto como se esperaba? Bueno, no ha sido tanto como se esperaba. O sea, lo que sí ha habido es un aumento del proteccionismo, pero diferente, es decir, no tanto de proteger el mercado local frente a importaciones de otros países, sino de proteger, restringir nuestras exportaciones en materiales y en productos, por ejemplo, sanitarios, en donde hay restricciones a la exportación en muchos países. El tema de la relocalización no ha sido... Pensamos que no ha habido mucha relocalización, entre otras cosas porque es imposible a corto plazo hacerlo. Es decir, la relocalización, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, eso requiere decisiones empresariales que no se pueden tomar a corto plazo. Hay que buscar localizaciones alternativas, hay que invertir en nuevos sitios, hay que cerrar instalaciones productivas en otros sitios, y eso no son decisiones que las empresas las puedan tomar a corto plazo. ¿Asistimos a ese proceso? Sí. ¿Es algo que ya venía existiendo o que se venía hablando desde antes de la coronacrisis? Sí. ¿Se va a acelerar como consecuencia de la pandemia? Pues sí, pero no se puede tomar a corto plazo. Es decir, se va a acelerar, pero es pronto, se tarda tiempo. Montar una fábrica nueva no se hace de la noche a la mañana, se tarda tiempo. Una vez que se ha decidido que se quiere hacer la inversión, dónde se va a montar o dónde se va a instalar, es decir, requiere tiempo. Y entonces, pero va a ocurrir, está ocurriendo. Poco, pero está ocurriendo y va a más. Paula, si me permites sobre ese punto que a mí me parece fundamental, porque es la
bueno, pues el gran debate que está habiendo, ¿no? Yo coincido contigo, Antonio, en que no podemos decir que se esté produciendo, ¿no? Claro que no, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Por supuesto que ha habido una ruptura en las cadenas globales de valor, en las cadenas de suministro. Ahora, que ha habido una relocalización, no ha dado tiempo. Pero que vaya a verla, es que yo no lo tengo tan claro, que necesitamos de diversificar las fuentes de suministro, las empresas necesitan, por supuesto, que necesitan nuevos proveedores, por supuesto, que necesitan a lo mejor tener más cadenas de valor, no solamente una, por supuesto, pero que eso al final del día nos vaya a llevar a que haya una relocalización de producción y demás, hay que escuchar a las empresas, Las empresas lo que nos están diciendo es, vamos a ver, ojo, nosotros lo que queremos es que nos eliminen los controles que se han impuesto durante la pandemia y que muchos de ellos permanecen. Nosotros lo que queremos es que se inviertan en infraestructuras físicas. Nosotros lo que queremos es que se inviertan en infraestructuras digitales, porque al final tener diferentes modelos digitales en cadenas de valor globales que están digitalizadas supone fragmentar mercados. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se hagan todas estas cosas para que pueda seguir funcionando, ¿no? El mercado. Tenemos ejemplos durante la pandemia que uno se queda asombradísimo, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer tiene más de 290 componentes, tiene casi 90 proveedores de casi 20 países y se ha podido hacer. Y yo no veo que al final del día lo que se vaya a ver es una relocalización, no, se ha podido hacer y eso es lo que estamos pidiendo. Mercados abiertos y relocalizar cuando tenga sentido, relocalizar cuando se den las condiciones. Porque Jaime mencionaba también la autonomía estratégica. No nos olvidemos de que estamos hablando de una autonomía estratégica abierta. Es que se nos olvida el segundo apellido a veces. Autonomía estratégica abierta. Está bien pensar en que seamos autosuficientes, pero tenemos que seguir siendo abiertos, tenemos que seguir siendo competitivos. Esa es una política que tenemos que aplicar todos los países. Esa es la receta tan fácil y tan difícil al mismo tiempo. Apertura, ¿no? Entonces, bueno, asistimos a un proceso interesante, a un debate interesante, pero yo creo que las empresas lo han demostrado. Hemos estado hablando con ellas en la pandemia y ¿a qué se dedicaban 24 horas sobre 24? A poder darle continuidad a las cadenas de valor, a poder aprovisionarse. Se han dedicado a eso y lo han conseguido en muchas ocasiones, ¿no? Pues bueno, es un debate, coincido con Antonio, complicado, pero yo no tengo tan claro que esa sea la tendencia, No. Antes mencionaba, hay una cosa que está clara, que lo decía Marta, es decir, las empresas lo que queremos es economías abiertas, rules-based systems, es decir, que haya unas reglas del juego para todo el mundo, y que se quiten obstáculos, ¿no? Y que haya, pues más facilidad para hacer negocio. Eso es lo que queremos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el mundo es dinámico. Este acuerdo que no recuerdo si ha sido tú, Jaime, o Javier, el RCEP, ¿no? el de Asia. Bueno, ¿esto qué es lo que va a provocar? Lo que va a provocar, entre otras cosas, es que muchas empresas que están produciendo, empresas no chinas que están produciendo en China, van a deslocalizarse para producir en los países ASEAN. ¿Por qué? Pues porque va a ser más interesante para estas empresas producir allí, por temas de costes, por temas de que tienen acceso a otros mercados con los nuevos acuerdos de libre comercio. Es decir, eso se va a producir, se está produciendo ya algo, poco, pero se está produciendo algo. Con lo cual, la tendencia es a que se reconfiguren, porque además todos los temas estos de autonomía o más autonomía estratégica, etcétera, etcétera, la ruptura de las cadenas de valor a las cuales hemos asistido, lo que están indicando y el mensaje que están trasladando las empresas es: hay que producir en series más cortas, hay que producir más cerca de donde están los mercados de consumo, y eso lo que significa es que igual hay que llevarse la producción, grandes cadenas de producción o grandes producciones de sitios que hasta ahora eran muy competitivos y muy baratos y muy eficientes, pero que están dejando de serlos, y hay que acercar eso a los mercados de consumo. Con lo cual se va a producir. ¿En qué grado? Pues coincido contigo, Marta, no va a ser una reconfiguración total, ni mucho menos, pero sí va a haber reconfiguración, y la pandemia lo que va a hacer es acelerar estos procesos.
Si estamos al tanto de la actualidad, no paramos de escuchar noticias sobre problemas en las cadenas de suministro, retrasos en los puertos, subida del coste de los transportes, de las materias primas, de la energía. El contexto es complicado para la competitividad de nuestras empresas. ¿Qué podemos hacer, tanto empresas como administraciones, para influir en estos factores? Quiero decir, nosotros sobre lo que está fuera de España podemos hacer relativamente poco. Lo que sí queremos es trabajar, en particular en un entorno como el que mencionábamos, de tensiones en costes, tensiones en precios, intentando ayudar a las empresas a que incrementen su competitividad en factores no tan vinculados al precio. Es decir, cuestiones como la digitalización, que ya mencionábamos antes, cuestiones como la marca, la innovación, elementos que no hagan depender tanto a nuestras empresas de la competitividad-precio de sus productos en ese escenario en el que las tensiones y la incertidumbre en costes y en precios es elevado, particularmente, y creo que Antonio decía antes, en un entorno en el que nuestro diferencial de inflación con países competidores puede ser bastante negativo para nuestras empresas por razones tales como nuestra dependencia energética, el propio mix energético de la economía española o los riesgos de indexación de los incrementos de costes de la energía o de los fletes al conjunto de la economía, ¿no? Ahí quizá tengamos una cierta vulnerabilidad y es preciso hacer un énfasis especial en elementos de competitividad distintos del precio. Y luego también, entre los temas que se han mencionado, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer en un entorno de incertidumbre como el que se ha mencionado, mejorar la capacidad de información a las empresas, información actualizada, fiable e independiente sobre la realidad de los diferentes mercados. Podemos también ayudar a nuestras empresas a solventar esos problemas de movilidad que se han mencionado repetidamente. Es cierto, y Jaime lo decía, la importancia para el sector servicios. La tendencia de comercio internacional anterior, incluso anterior a 2019, era que crecía mucho más el comercio internacional de servicios que el de mercancías. Es decir, cada vez menos se movían cosas y cada vez más se movían personas e ideas y datos. Eso se ha truncado durante la crisis. Es preciso llegar a acuerdos internacionales para recuperar esa movilidad y que de nuevo, personas, ideas y datos se puedan mover con mayor libertad a través de las fronteras. Jaime, vosotros que en la Cámara de España trabajáis mucho con pequeñas y medianas empresas, ¿cómo están afectando estos factores a las pymes, precisamente? Gracias, Paula. Bueno, yo en primer lugar quisiera señalar que nosotros, como instituciones que representamos a todas las empresas, pero que tenemos programas de competitividad para las pymes, venimos trabajando desde hace décadas y últimamente con mucha intensidad en intentar facilitar que las empresas incorporen estos factores de competitividad a su modelo de negocio. Los factores de competitividad que siempre hemos puesto sobre la mesa son, y para los que tenemos programas, son la internacionalización, la innovación, la digitalización, la formación. Ahora, más recientemente, sin duda alguna, también la sostenibilidad, la marca. Los ha comentado muy bien Javier. Las cámaras somos organizaciones, corporaciones de derecho público que tenemos por ley que desarrollar esa función de apoyo al sector productivo, incentivando su competitividad. Y competitividad es un concepto general. Una empresa, si es competitiva nacionalmente, es muy posible que sea internacionalmente. Y si lo es internacionalmente, sin duda alguna, esa empresa va a ser competitiva en el mercado nacional. Inciden en la competitividad muchos factores. Los factores externos tienen que ver con una serie de costes que en España inciden negativamente sobre nuestra competitividad. El coste de la energía, determinados costes fiscales, costes laborales, los ha mencionado también Antonio, pero yendo a la parte positiva, España lo que tiene es un tejido de empresas muy dinámico, quizás un poco pequeño. Uno de los factores
que ha contenido la posibilidad de internacionalizar a nuestras empresas es su tamaño relativamente pequeño, pero sin duda alguna lo que contamos y lo que tenemos que hacer es apoyar con actividades de información, de promoción, de financiación, de asesoramiento a las empresas, y es en lo que estamos. Hay que tener en cuenta que la situación financiera de muchas pymes se ha visto muy deteriorada en esta crisis del COVID, muy deteriorada. Es verdad que tenemos mucha financiación y que el plan de recuperación, sobre todo en los ejes de sostenibilidad y de digitalización, va a aportar fondos que hay que aprovechar. Si una empresa se digitaliza, también se hace más competitiva internacionalmente. Y por eso nosotros tenemos un grueso de nuestros programas enfocados ahí. Luego, sin duda alguna, corresponde a otras medidas de política económica el poder atajar problemas más estructurales que tienen las empresas para ser competitivas. Pero eso ya, digamos, lo dejo para un debate más amplio. Si nadie más quiere aportar algunas ideas, Marta. Refiriéndome a los mercados internacionales y por añadir algunas cosas nuevas de las que no hablábamos antes y que son ahora necesarias por la situación que ha generado la pandemia y nuevamente por la falta de suministros, las cadenas de valor y demás, ¿no? Yo creo que es importante que contemos con estándares homogéneos internacionalmente. Fundamental. O sea, insistimos desde COE muchísimo. Insistimos con las grandes empresas, pero con las pequeñas y medianas también, que tienen muchísimas más dificultades para adaptarse a entornos tan cambiantes, ¿no? Como este, ¿no? Es difícil pensar en un periodo de tiempo en el que haya cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, estándares internacionales homogéneos. Hay muchas restricciones en el flujo de datos, por ejemplo. Eso es algo que ocurre en el comercio internacional y eso también es una barrera que hay que abordar para poder facilitar el comercio internacional de bienes y de servicios. La economía circular. La economía circular era importante, pero ahora si estamos hablando de problemas de suministro, todo aquello que tiene que ver con reutilizar, remanufacturar, reciclar. Hay mucha norma que impide ese movimiento de todo este tipo de productos y que pueden ayudar de alguna manera a paliar estos problemas que hay en el suministro. Y algo que curiosamente todavía no ha salido y que todos los que estamos aquí mencionamos continuamente es que siempre es necesario el diálogo público-privado. Pero es que en estas circunstancias más que nunca, ¿no? En estas circunstancias en que las empresas podamos transmitir a los gobiernos de todos los países cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que estamos viendo y que los gobiernos puedan adaptar sus medidas a la situación de las empresas, que es tremendamente compleja. O sea, nos cuesta muchísimo porque depende del tamaño de las empresas, que por cierto es uno de los problemas que tenemos a la hora de ser competitivos en los mercados internacionales, por la diferencia en los sectores, los mercados que abordamos, etc. Ahora más que nunca ese diálogo público-privado es absolutamente necesario y monitorear la situación de manera conjunta. Lo vemos como en este caso ya es una necesidad imperiosa. Quiero referirme ahora al comercio electrónico internacional, que ha crecido exponencialmente en el último año y medio. Ha sido quizás uno de los ganadores de esta crisis. ¿Cómo de preparadas están las pymes españolas para competir con las de otros países en este e-commerce? Javier, vosotros desde el ICES, ¿cómo lo veis? Javier, tienes que conectar tu audio. Disculpa. Disculpad. Sí, nosotros llevamos tiempo trabajando en programas de capacitación para pymes en materia de comercio electrónico, pero hemos empezado a hacerlo ahora más todavía. Lo hacemos nosotros mismos, tenemos un programa e-Market Services de consultoría a las empresas para abordar el comercio electrónico internacional, transfronterizo. Tenemos también programas en colaboración con otras entidades, con asociaciones como Adigital. Tenemos Digital Cross Border, que es un programa para CEOs en diferentes ciudades de España. Con empresas como FIA para el sector de alimentación, en el cual el comercio electrónico tiene todavía una penetración muy baja. Tenemos también un programa de asistencia y de mentoring y acompañamiento a las empresas para trabajar en
en comercio electrónico. Tenemos una tienda propia dentro de Amazon, Foods and Wines from Spain. Trabajamos también con FICE en otro programa para el sector del calzado. Es decir, queda mucho por hacer, falta capacitación y adaptación de la PYME a todos los requerimientos de comercio electrónico, a todas las habilidades relacionadas con comercio electrónico. No es simplemente subir el catálogo de productos, hay que hacer mucho más, hay que trabajar los datos y la PYME, quiero decir, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero queda todavía mucho por hacer y yo creo que es un área fundamental de trabajo para todos los que estamos aquí. Jaime, vosotros en la Cámara habéis elaborado un informe, España Empresa Digital. ¿Qué concluye al respecto? Bueno, es un informe que se refiere o que lo que busca evaluar es un poco la madurez digital de la empresa española. Antes hablabas del comercio electrónico y quizás fue uno de los primeros ámbitos en los que nos fijamos a nivel empresarial, pero sin duda alguna la digitalización es un campo enormemente amplio y que tiene una importancia estructural para las empresas. Nosotros hemos hecho algún estudio y dentro de este trabajo de España Empresa Digital hay resultados que yo creo que merece la pena comentar muy brevemente. El trabajo, en forma resumida, lo que muestra es que muchas de las empresas españolas, estoy analizando sobre todo las empresas de más de 10 empleados. Hemos hecho una segmentación y aquellas empresas de más de 10 empleados con un mínimo tamaño, bueno, por lo general han superado ya la primera fase de la digitalización, en el sentido de que los niveles de conectividad y equipamiento son altos. Sin embargo, cuando se abordan cuestiones más complejas, como es la utilización de software de desarrollo empresarial, CRMs, aplicaciones de gestión, los niveles son relativamente menores. Por dar algunos datos comparativos con Europa, dado que nos comentabas algo, que están recogidos en el informe, que yo recomiendo su lectura porque es muy interesante. Arroja en todos los ámbitos de lo que es la digitalización el resultado de nuestras encuestas y del estudio. Bien, por ejemplo, en comercio electrónico, de los países europeos, el que más venta electrónica online tiene en porcentaje de facturación de las empresas de más de 10 empleados es Irlanda. El 29,5% de las empresas irlandesas de más de 10 empleados, esos son los líderes en Europa en términos de ventas online, es decir, de comercio electrónico. España tiene, según este estudio, cerca del 20%. Es decir, no estamos relativamente, es decir, el 20%, la quinta parte de nuestras empresas de más de 10 empleados venden online. Pero si vemos otros indicadores, nos encontraremos efectivamente que en conexión a Internet estamos cerca del campeón, que es Dinamarca, o en otros elementos que tienen que ver con fundamentalmente pues la formación, etcétera. Pero cuando empezamos ya a mirar páginas web, también estamos relativamente bien. Pero efectivamente el estudio recoge, estoy aquí repasándolo, temas como, por ejemplo, el uso de la nube. Estamos muy bajos en cloud computing o en otros protocolos ICT de seguridad. Por tanto, bueno, yo diría que en general la empresa española está acelerando la incorporación de sus capacidades digitales. El plan de recuperación en el que la Cámara de Comercio de España está totalmente implicado en lo que es el ámbito digital va a ser importante, pero tiene que haber también un cambio cultural en el sentido de que la empresa, yo creo que se está operando, la empresa entienda no solo el carácter instrumental, sino el carácter esencial que tiene la digitalización para cualquier modelo de negocio hoy en día. Y por eso, pues desde Cámara de España estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las empresas lo asimilen. Pondré a disposición el documento porque creo que arroja mucha luz sobre los desafíos que todavía tenemos por delante, pero también sobre el camino recorrido que yo creo que está siendo muy positivo. Antes de proceder a cerrar el plató online, me gustaría sacar un último tema que se ha quedado en el tintero y es si podemos hablar de algún país o región al que deberían mirar las empresas españolas para abrir nuevos mercados. Yo creo que depende de cada empresa.
y de cada sector. Entonces es muy difícil hacer generalizaciones. Con lo cual, el consejo que desde el Club de Exportadores damos es que a las empresas internacionalizadas que continúen, es decir, que son momentos complicados por la incertidumbre, por las subidas de costes, etcétera, etcétera, pero que hay que mantenerse. Y de hecho las empresas españolas lo hemos hecho estupendamente. Prueba de ello es lo que comentaba antes Javier, es decir, el número de exportadores habituales sigue creciendo. Estamos en récords, somos poquísimos los exportadores habituales, pero todos los años crece la cifra. Y para los que no están internacionalizados, el consejo es hay que internacionalizarse. Pues vamos entonces ya con los consejos para las empresas españolas para encarar el año próximo, 2022. Marta, ¿qué consejos dais desde COE Internacional? Bueno, a mí es que dar consejos a las empresas me cuesta un poquito, ¿no? Pero así consejos para todos en general, ¿no? O sea, yo creo que la situación, más allá de los datos actuales, requiere un esfuerzo colectivo y que lo abordemos de una manera colectiva. Y yo resumiría algo que lo resumiría yo creo que en dos cosas. Y una ya la he mencionado, la otra curiosamente no ha salido todavía, pero necesitamos la segunda cosa. La primera es apertura, de verdad. Apertura, apertura, apertura. Eso es fundamental para las empresas. Y punto número 2, vacunas. Es que no lo hemos dicho, pero la recuperación tiene que ser una recuperación global, porque yo coincido con Antonio que depende de los sectores a la hora de pensar en los países, pero es que necesitamos que todos los países, por las cadenas globales, por todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, apertura y vacunas, diría yo. Muchas gracias, Marta. Jaime, desde Cámara de España, ¿cuál es ese consejo o esa conclusión que nos queda de lo que puede depararnos el 2022 para la empresa internacionalizada? Bueno, yo diría que, y ahí le voy a coger a Marta el concepto que ya presentó y que se extrañaba que no hubiéramos mencionado, que era el de la colaboración público-privada. Yo creo que las empresas y las administraciones tienen que colaborar porque los retos que tenemos son comunes, son retos para nuestros países, para nuestra ciudadanía. Ese es el modelo en el que nosotros creemos y en el que nosotros trabajamos y sin duda alguna no podemos perder el tren de la internacionalización. España ha dado un salto en términos del peso de nuestras exportaciones en nuestra economía, en nuestro PIB, y ahora se trata también de consolidar, y por eso suscribo también lo que ha dicho Antonio, es importante que las empresas mantengan su apuesta por la internacionalización. Pero también, y ahí recojo lo que ha dicho Javier, tenemos que ayudarlas desde las instituciones que damos información a que comprendan las claves que en ocasiones son temas complejos y desde la economía de escala que supone ser una institución grande, podemos ayudar a que puedan identificar y prepararse para afrontar las barreras que sin duda alguna hay nuevas barreras, cada vez es más complejo la exportación, pero estamos viendo muchas oportunidades de salir. Nuevos sectores relacionados con la salud, con la sostenibilidad, relacionados con la movilidad y con, en definitiva, un nuevo modelo de sociedad que se está abriendo paso después del COVID y que, como también decía muy bien Marta, pues es algo que estamos viendo venir desde hace tiempo, pero que ahora sin duda alguna está ya aquí. Y por eso, precisamente, ya nadie puede estar en su propio mercado. Todo ya es global, en el sentido de que estamos sujetos a la competencia internacional en el propio mercado. Por tanto, seamos conscientes de eso, salgamos fuera sin miedo, porque hay instrumentos de las administraciones, hay instrumentos financieros y de informativos y de promoción que hay que utilizar. Javier, ¿qué aconseja el ICES a las empresas españolas internacionalizadas para afrontar el próximo año? Yo, después del entorno y que hemos ido, el panorama que hemos ido describiendo a lo largo de este plató,
en un entorno en el que hay incertidumbre, en el que hay tensiones en costes y en precios. Yo creo que varios consejos. En primer lugar, la diversificación de mercados, bueno, es una línea en la que venimos trabajando muchos años, pero ahora cobra quizá especial importancia por ese entorno de incertidumbre, porque es una forma de mitigación de riesgos, ¿no? El no tener todos los huevos en la misma cesta. Y desde luego, y aquí lamento repetirme un poco, pero es que mis compañeros tienen bastante razón, la empresa tiene que estar preparada para salir al exterior a competir. Eso supone, en primer lugar, capacitación de la propia empresa, capacitación de su talento, de sus recursos humanos, supone dotarse de información actualizada, independiente, veraz, supone también contar con el asesoramiento de expertos que pueden ayudarla, supone también potenciar los elementos de competitividad distinto del precio, que también hemos mencionado repetidas veces, la marca, la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, que hoy por hoy todavía viene en buena parte marcada por reguladores, pero que crecientemente inversores y consumidores incorporan también a sus demandas. Ese sería el consejo, es decir, aprovechar todos los medios que existen, los que ofrecemos quienes estamos aquí y algunos que no estamos aquí, para que la empresa se prepare para ese entorno internacional en el que necesariamente va a tener que estar. Y sabiendo además que esa salida hacia el exterior no solamente la hacen nuestras empresas, las van a hacer las empresas de todo el mundo. Estamos en un entorno crecientemente competitivo y en el que hay que armarse con todas las herramientas posibles para potenciar la competitividad de la empresa. Antonio, tenemos todavía un minuto por si quieres añadir algo más a tu último comentario. Pues la verdad es que nada más, vamos, yo creo lo que comenté, coincido con lo que han dicho Jaime, Marta y Javier, y eso, los que estamos internacionalizados hay que mantenerse, y los que no se han internacionalizado es que tienen que salir fuera. Pues muchas gracias, Antonio. En la última hora hemos debatido sobre lo que podemos esperar en los próximos meses para el sector exterior español. Hemos visto que hay incertidumbres, pero que también habrá oportunidades. Gracias, Marta Blanco, presidenta del CEO Internacional, Jaime Montalvo, director de Internacional de Cámara de España, Javier Serra, director general de Cooperación Institucional de ICES, y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, por vuestros análisis y opiniones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias también Hasta luego. Gracias también a todos los que nos seguís al otro lado de vuestras pantallas. Os recuerdo que podréis volver a ver este plató online tanto en nuestra web www.empresexterior.com como en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.